Muy bien, buen día. En el marco de los trabajos que se desarrollan durante nuestros eventos académicos, congresos, conferencias, simposios, las reuniones que nosotros mismos hacemos con los colegas, tratamos temas diversos y tratamos en lo global de ver aspectos que puedan ser de interés para el ejercicio de la práctica clínica y o para lo que es el ejercicio de la gestión de procesos, de la administración de recursos y de todas aquellas cosas que están ligadas para poder lograr hacer una atención de calidad hacia los derechohabientes y por consecuencia hacia sus familias. Nosotros, médicos familiares, tenemos necesariamente que referirnos a procesos de familias, pero sí también tenemos que voltear los ojos hacia aquellas cosas que están llegando actualmente. Años atrás no era común hablar de conceptos de calidad, no era común hablar de procesos de seguridad, aun y cuando aquellas cosas son bastante interesantes y aparte de ser interesantes son necesarias. La seguridad al atender a los pacientes es un aspecto sumamente esencial y lleva muchas connotaciones. Entonces, en ese sentido es que agradezco el espacio que se me brinda para poder compartir un poco estos detalles con ustedes y poder hablar de calidad y seguridad en lo global, en lo que podemos atender a nuestras familias y hablar de conceptos que les puedan ser útiles en su práctica clínica y también hablar de conceptos que les puedan ser útiles en sus unidades de medicina familiar, en sus centros de salud o en los establecimientos médicos donde estén desarrollando ustedes su actividad profesional. Esto es algo bastante importante. Actualmente, todos los conceptos que estamos trabajando de interés público vienen contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que para este caso es el Plan de Desarrollo vigente 2013-2018 y corresponde al gobierno federal. Uno de los aspectos sustantivos que tiene ese plan lo es sin duda otorgar una atención médica con calidad. Ese es un aspecto bastante importante que tiene que estar ligado con otro tipo de procesos, con enfermedades crónico-degenerativas, con problemas de diabetes, de hipertensión, de prematurez, todo ese tipo de cuestiones. Pero aquí lo importante es que van conceptos que tengan que ser ligados con el paciente y con la familia. Y en ese mismo tenor hay otros dos detalles interesantes. Uno, que son los procesos de acreditación en los servicios de salud y, por supuesto, la certificación de los establecimientos de atención médica. La certificación de la persona, del colega, pues forma parte de estas áreas de interés que son necesarias para que se pueda expresar mejor nuestro trabajo. Años atrás simplemente era tener un consultorio o tener una unidad de medicina familiar vigente, empezar a trabajar, recibir a los pacientes, organizarnos en la forma de poderlos recibir y darles atención médica y hasta ahí las cosas, todo el mundo contento. Pero actualmente tenemos ya estándares precisos que tenemos que cumplir para los procesos de la certificación de esos establecimientos y por consecuencia también para nosotros como profesionales de la salud. Todo eso tiene que estar aterrizado y tiene que estar alineado. ¿Qué vemos actualmente en los procesos de atención médica continua? ¿Qué vemos actualmente en los procesos donde nosotros mismos damos la atención durante la consulta externa o durante nuestra atención profesional en los domicilios de los pacientes? Tenemos que atender metas internacionales para la seguridad del paciente y eso es un concepto que no se manejaba. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en sus diferentes trabajos nos ha dado lineamientos específicos para poder empezar y desarrollar estos conceptos que tengan que ver con eso, metas internacionales para la seguridad del paciente. De primera mano sí tendríamos que ir viendo cómo todas estas metas se debiesen de conocer por cada uno de nosotros. Más aún, el directivo en turno en las unidades médicas o en los establecimientos de salud lo conoce, aparentemente lo domina, pero hasta ahí llegan las cosas. Habrá que ver la cadena de trabajo que tiene que ver para poderlas cumplimentar como tal. Si uno de los aspectos dijese, oye, pues es que tenemos que trabajar con respecto a lo que es la técnica de lavado de manos, que son situaciones importantes, pero ocurre que no hay jabón, pero ocurre que no hay sanitas, pero ocurre que faltan tales o cuales cosas. Entonces, todo eso en conjunto se tiene que analizar y aterrizar por toda nuestra gente directiva para poder dar un mejor resultado. De primera mano vayamos viendo cómo la primer meta internacional de seguridad lo es identificar correctamente a los pacientes, que ese es uno de los aspectos primarios donde tendríamos que empezar por aterrizar las cosas. ¿Quién está en mi consultorio?
¿Quién es la persona a la que estoy atendiendo? ¿Me conoce mi paciente? ¿Lo conozco? ¿Conozco a la familia? ¿Me identifican como su médico? ¿O soy la persona que va llegando al consultorio actualmente? Entonces, esta primer meta internacional de seguridad implica pues la identificación de manera correcta y confiable a la persona a quien se está dirigiendo el servicio, el procedimiento o el tratamiento. Estos aspectos son bastante complejos dentro de su presentación, puesto que diera la impresión de ser algo sencillo, pero no lo es realmente. Tendríamos que empezar primero por identificar algunos conceptos básicos, que tengamos a la vista el documento que identifique el nombre completo, el número de seguro social o de seguridad social del paciente según el establecimiento de salud, y algún tipo de documentación que nos permita trabajar con él y poderlo identificar fehacientemente. ¿Dónde viene el problema cuando no identificamos al paciente correctamente? No necesariamente en urgencias, puede ser en diferentes partes. Vayamos viendo en la parte inicial de lo que es el círculo azul, en donde podemos pensar en pacientes que se están atendiendo en atención médica continua. Si vamos a empezar a hacer un proceso de administración de sangre, resulta más que relevante saber a quién le vamos a hacer esa transfusión. No sea que le vayas a poner un producto a otra gente que no le debe recibir. De igual modo, la administración de medicamentos, por supuesto. Al mismo tiempo, en nuestras unidades de medicina familiar, la extracción de sangre u otras muestras resulta bastante interesante saber a quién tenemos enfrente y a quién le tenemos que hacer el procedimiento como tal. Vean ustedes en una unidad de medicina familiar si le van a hacer un estudio contrastado a un paciente. Por supuesto, tienen que tener los procesos de gabinete que deban de ser, pero en todo momento tenemos que identificar correctamente a ese paciente. Si nosotros estuviésemos en el servicio de estomatología, ¿qué ocurre si le sacas una pieza que no es? De primera mano al paciente incorrecto. No es lo mismo Juan Francisco que la señora Leonor. Vaya, cambian mucho las cosas, pero sí tenemos que identificar totalmente a ese paciente. Piensen también en las áreas de planificación familiar. Yo me estoy enfocando a lo que son las unidades de medicina familiar para que ustedes vayan viendo cuáles son los momentos críticos que pudiésemos tener en un momento dado. En la parte superior izquierda podemos ver también que hay áreas de conflicto con el pago de subsidios o del pago de incapacidades. Se dan casos de suplantación de pacientes y eso ocurre, eso condiciona una serie de situaciones importantes que más allá del ejercicio médico también tienen implicaciones legales. Entonces habrá que tener atención a todos esos detalles y es algo bastante interesante de poderlo ver. Son momentos críticos para atender a esos pacientes. ¿Qué otros momentos críticos estamos teniendo? Pues con aquellos pacientes que son nuevos en nuestro consultorio, ni lo conozco ni me conoce. Tenemos pacientes que pudieran estar postrados en las áreas de atención médica continua y que sean pacientes inconscientes. ¿Cómo le haces para identificarlo? Tendrías que ver si viene con un familiar o con un conocido, porque si te lo trae la ambulancia porque lo encontró en la calle, ahí se puso crítica la cosa. Sin embargo, también tienen que tener diseñados mecanismos para poderlos identificar y de entrada, cuando menos, al menos un brazalete para poderle poner no nombre y continuar la atención como tal. ¿Qué ocurre con lo que vemos en el consultorio? Traigo a mi hijo a la consulta, le duele un oído. ¿Y de quién es el niño? ¿Quién será ese niño? Identificar a un menor de edad también implica situaciones legales que son bastante importantes para poderlo ver. En estos tiempos de la modernidad, de repente nuestra gente nos da información o nos pide resultados por teléfono. Entonces no estamos viendo el documento, ni estamos viendo al paciente y por teléfono en ocasiones nos aventuramos a dar un tratamiento, a dar un diagnóstico de algo que no se tiene a la vista. Entonces la identificación correcta del paciente implica muchas cosas como tal. ¿Dónde vienen los ejemplos duros? Los problemas son en los hospitales, en los cambios de turno del personal, o bien en las unidades médicas en un momento determinado. Eso es algo muy complejo y muy severo de admitir, pero ahí es donde tenemos un área de oportunidad bastante importante. Por supuesto, como comentábamos ahorita, en la llegada de nuevos profesionales donde el paciente pues no te identifica, ni te conoce, ni lo conoces. En el caso de suplantación, como lo hemos comentado, en la atención donde llegan a nuestras áreas de trabajo pacientes que no tienen seguridad social y que vienen uno por otro.
y ahí te arman un escándalo y te acusan de salir en la tele y cuanta cosa, pero finalmente habrá que cumplir con esas metas internacionales de seguridad. Entonces, todos estos detalles son bastante interesantes para poderlos ver. La número 2, evitar errores por indicaciones verbales o por resultados de laboratorio y o imagenología. Tenemos momentos específicos y momentos críticos. ¿Qué es lo que se nos pide en la parte central de nuestro círculo azul? Aquellos momentos críticos nuevamente pueden ser con la llegada de nuevos profesionales, por supuesto, durante la presencia del personal en formación. Podemos tener residentes, podemos tener pasantes, podemos tener gente de enfermería, diferentes elementos, diferentes profesionales de la salud que pueden participar y que pueden constituir un momento crítico. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que estoy diciendo que son áreas donde habría que tener atención. Por supuesto, tenemos que considerar aquellos documentos confidenciales que se entregan sin sobres, es decir, que simplemente se entregan a la vista de todos y es una inconsistencia bastante terrible. Desde luego, la entrega de resultados en donde pues es una situación inconsistente. Piensen ustedes en un resultado del VIH, cuando ese documento te llega sin la confidencialidad que debiese de ser y no se trata prudentemente, puedes otorgar información no precisa a otra gente y eso es algo bastante importante. En los círculos blancos estamos viendo los primeros principios de lo que debemos de hacer. Hay que escuchar entre profesionales, hay que escribir la orden que estamos dando preferentemente, hay que leer esa orden en un momento determinado y hay que confirmarla para evitar inconsistencias. Son situaciones bastante interesantes que se pueden dar. Al ser áreas susceptibles, los servicios de atención médica continua de nuestras unidades de medicina familiar, bueno, podemos tener que una enfermera recibe una indicación verbal cuando se está trabajando con otro paciente. Ocurre que ahí en esos servicios hay una saturación bastante interesante y en una unidad promedio se atienden de 200 a 230 pacientes en un turno ordinario, entonces aquello es un congestionamiento de personas porque lo atiende 1 o 2 médicos. Y por ahí empiezan algunas inconsistencias. ¿A quién mandas urgencias? Generalmente al que tiene menos experiencia y generalmente al que tiene menos expertise. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, no debiese de ser, pero en ese sentido tenemos que ir cuidando quién está atendiendo esas áreas. Todos los profesionales médicos debiésemos de ser suficientemente capaces de conocer todos los procedimientos que se requieren según nuestra área, pero ahí en ese sentido eso es lo ideal. Habrá cosas que tenemos que cuidar para poderlo trabajar. Entonces, pues, si tenemos mucha gente en esos servicios, también podemos estar hablando de aplicación de medicamentos por una vía no indicada. Medicamentos que vayan en forma intravenosa se ponen en forma intramuscular y viceversa, alguna situación de ese tipo. Aquellos pacientes que reciban algún medicamento y que no es el paciente correcto. Si tienes mucha gente y das una indicación verbal, póngale una ceftriaxona al señor López, vas y se la pones a otro que no tenía nada que ver con eso. Entonces, son situaciones complejas y que ocurren sin duda. La aplicación de medicamentos diferentes al originalmente prescrito. Son detalles interesantes que nosotros tendríamos que empezar por ver y considerar cuando hablamos de calidad y seguridad en lo que todos nosotros hacemos. La meta de seguridad internacional número 3 nos habla de la seguridad en el manejo de los medicamentos de alto riesgo. Y aquí implica algunos estándares que tienen que manejar los establecimientos de salud para el manejo de estos productos, que básicamente serían los electrolitos concentrados, el manejo de las insulinas, los quimioterápicos y por supuesto algunos anticoagulantes parenterales. Ya podremos nosotros ver si aplica o no al sitio donde estamos trabajando. Algunas inconsistencias se pueden encontrar en ese tipo de situaciones. Recuerden el manejo de la cadena de la red de frío. Los biológicos que existen o los aparatos de refrigeración que existen en las unidades médicas debiesen de manejar exclusivamente biológicos, pero en ocasiones nuestro personal guarda cosas ahí que no deben de ser. Y dentro de esas cosas que guardan, en ocasiones ha habido accidentes importantes donde se descompone el refrigerador de farmacia, se llevan el medicamento a esa área para tenerlo fresquecito, lo meten donde están las vacunas y resulta que son insulinas. Llega la enfermera en la mañana, va a aplicar una vacuna a un niño y en vez de la vacuna le mete una insulina. Y ha ocurrido, con unas consecuencias desastrosas. Y entonces esos son estándares que nosotros debiésemos de anticipar y cada unidad médica debiese de tener mecanismos propios de vigilancia
de control de productos y de control de insumos para que las cosas no ocurran, que son situaciones bastante interesantes. Entonces, estos ejemplos para esta Meta Internacional de Seguridad lo son pues en este tipo de servicios. También tenemos aplicación, por supuesto, de insulina a pacientes no diabéticos. Dentro del mar de indicaciones que damos y los documentos que se manejan, pudieran ocurrir ese tipo de cuestiones y hacer aplicaciones intravenosas en una forma inadecuada en las áreas de hospitalización o bien en los domicilios. Cuando estamos hablando de tratamientos en cuidados paliativos o cuando estamos hablando de pacientes que dijeron váyase a casa, ya no hay nada que hacer, pues tienes que continuar tratando a la familia y tienes que continuar tratando al paciente, pero ocurre que tienen medicamentos que se parecen y dentro de esos medicamentos que se parecen tienes ampolletas de morfina en concentraciones diferentes, al 1% y al 2%. Puede ese tipo de situaciones dar inconsistencias en el tratamiento y llevarte a una situación no adecuada. Esto como un ejemplo para poderlo trabajar en ese sentido. También desde luego tenemos que saber ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de la Meta Internacional número 4? Debe de hablar de la cirugía correcta, del procedimiento correcto, al paciente correcto, que son 3 principios fundamentales para poder trabajar las cosas. Este tipo de detalles, obviamente, tiene varios momentos críticos, puesto que son situaciones complejas dentro de lo que uno puede hacer. Y habrá situaciones que son propias de las unidades de medicina familiar en donde tenemos nosotros que empezar a trabajar las cosas. No necesariamente vamos a administrar sangre, pero sí podemos hacer algunos otros procedimientos que son susceptibles de problema. En nuestro círculo azul hablamos de cirugías menores para una unidad de medicina familiar, desde la extracción simple de una uña. Por ahí empiezan las dificultades y las inconsistencias si no se cuidan los preceptos y la manera correcta de poder trabajar con las personas. Por supuesto, en aquellas áreas donde hay aplicaciones de fisioterapia o que tengan procesos de medicina física y rehabilitación, también habrá que considerar todos estos factores para saber si es el procedimiento correcto, si es el paciente correcto al que le vas a aplicar las sesiones de parafina, los movimientos las técnicas para relajación de los músculos, todo ese tipo de cuestiones como tal. Entonces, en ese sentido, volvemos a recapitular en estomatología. Cirugía correcta, procedimiento correcto, paciente correcto. ¿A quién le está sacando la pieza? Bueno, sí es el paciente, pero es el cuadrante. No es lo mismo arriba abajo, no es lo mismo izquierdo derecho. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son bastante interesantes y se tienen que ver mecanismos que nos puedan permitir solventar esta situación. En una misma área de atención médica continua, ocurre que tenemos pacientes donde tienen problemas de fracturas o pacientes donde tienen luxaciones que nosotros tenemos que empezar por reducir. Somos médicos familiares, sí, pero tenemos que manejar este tipo de procedimientos. Debemos de ser suficientemente capaces de poder aplicar un vendaje, debemos de ser suficientemente capaces de hacer una reducción en un momento dado, si es que eso fuera el caso. Mínimo hacer una colocación de la férula como prudentemente se debe de hacer. Entonces hay muchas cosas en donde el médico familiar tiene que ser experto y esas son situaciones importantes para poderlas trabajar. Por aquí teníamos también la extracción de cuerpos extraños. Esos cuerpos extraños son áreas, son situaciones en donde pueden ser un momento crítico para lo que es la aplicación de este tipo de conceptos. Obviamente, si nosotros vamos a iniciar un procedimiento de una cirugía menor, por ejemplo, en la unidad, ocurre que empiezas el procedimiento y está todo bien. Si es la cirugía correcta, si es el paciente correcto, pero el procedimiento no es el correcto, porque ocurre que te faltó instrumental. ¿Quién será el responsable de eso? Pues la enfermera. ¿Quién será el responsable de que estén ahí las cosas? Pues la jefa de enfermeras. ¿Quién será el responsable de que estén los instrumentos y las cosas que deban de hacer? Pues el personal administrativo. ¿Cómo se hacen las gestiones a los almacenes de surtimiento? Todo ese tipo de cadenas de cosas tienen que ver para que pueda o no existir una inconsistencia en ese sentido. Por supuesto, los expedientes se debiesen de revisar para que nosotros viésemos si tienen pacientes con problemas de alergias o algún otro tipo de condición. ¿Qué tenemos con lo que se refiere a la Meta Internacional de Seguridad número 5? De primera mano, reducir el riesgo de infección que esté asociada a la atención sanitaria. Y allí empiezan situaciones bastante interesantes que aplicamos en medicina familiar. La higiene de manos. Se supone que nos debemos de saber el procedimiento como tal.
¿En qué momento lo tenemos que hacer esa higiene de manos? Sí, doctor, ya sé lavarme, ya sé hacerlo. O más aún, dentro de los modelos de competición en calidad que tenemos en las unidades médicas, ocurre que estos conceptos están bien marcados en los documentos de la planeación estratégica, del diagnóstico situacional y del programa de trabajo, que son documentos que nosotros mostramos cuando se trata de hacer los procesos como tal. También están plasmados en las minutas de trabajo, pero ocurre que hasta ahí las cosas van bonitas porque están en papel. Llegas al consultorio y el doctor no sabe. Llegas al módulo de enfermería y la señorita pues medio le sabe o no lo domina del todo. Entonces son cosas y son cadenas que todos los elementos que intervenimos ahí debiésemos de dominar actualmente. Hablamos de medicina familiar, sí, de acuerdo, pero tenemos que cuidar la calidad y tenemos que cuidar la seguridad de nuestros pacientes y de las familias que atendemos. ¿En qué momento tenemos que hacer ese tipo de procedimientos? Existen 5 momentos específicos para poder hacer los procesos de lavado de manos como tal. Por supuesto, ahí nosotros tendríamos que empezar a ir identificando cómo desde que empezamos a trabajar con el paciente podemos empezar a desarrollar ese tipo de actividades. ¿Cómo? Cuando ya nosotros tenemos que hacer alguna manipulación, algún procedimiento con él, eso es otro momento importante para poderlo trabajar. Y en ese sentido, ir identificando aquellas partes y aquellos componentes que tienen que ver con el desarrollo de esta técnica. De primera mano, conocerla, dominarla, aplicarla. Ese es el área de compromiso para nosotros como médicos en los consultorios. El compromiso para el personal administrativo es que nos provea de él o los insumos necesarios para poder ejecutar nuestro trabajo en todo momento. Obviamente, tenemos diferentes formas y diferentes maneras de poder ir hablando de las técnicas de cómo lavarse las manos. Están totalmente identificadas y aquí la intención es que podamos aplicarlas, que las podamos revisar y que podamos saber que son situaciones de interés al momento de estar tratando a un paciente. Vamos viendo las inconsistencias como tal. Un médico adquiere una conjuntivitis después de que revisa a un paciente. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que estás con tu paciente que tiene los ojos como quesadilla porque tiene bastantes secreciones y no hay ese lavado, no hay esa precaución y ocurre que te contaminas tú mismo y ocurre que el mismo médico pues tomas el germen del paciente que estás atendiendo y al siguiente vamos abriendo los ojitos y ahí empieza el problema con el otro también. Entonces son situaciones de interés y son ejemplos totalmente prácticos de la vida cotidiana que nosotros vemos en medicina familiar. Habrá otras situaciones en las áreas de hospitalización, pero esto para nosotros es bastante interesante para poderlo trabajar. La meta de seguridad internacional en los pacientes para trabajar con ellos lo es en el sentido de reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Y aquí tenemos que tener conceptos interesantes del dominio de todos. Uno, si hay manera, debemos de capacitar al paciente mismo, dependiendo de la condición que tengamos. Si tenemos un paciente alcohólico, si tenemos un paciente drogado, si tenemos un paciente inconsciente, pues son situaciones diferentes que nos hacen revisar los mecanismos y las cosas que tenemos que aterrizar. También tenemos que capacitar al cuidador primario, bien sea que esté en las áreas de hospitalización, bien sea que esté en los servicios de atención médica continua, bien sea que esté en el domicilio del paciente. ¿Cuántos pacientes en sus domicilios no utilizan camas de hospital? Y eso es algo bastante importante porque las camas de hospital tienen manera de poner un barandal, tener áreas de sujeción, ver que no se muevan, todo ese tipo de cuestiones. Y hay veces que el paciente se atiende en su cama donde ordinariamente duerme y eso complica un poco o mucho las cosas. En ese sentido, pues, debemos de capacitar al paciente, debemos de capacitar al cuidador primario y debemos de capacitar también a la familia. Es cierto que hay un cuidador responsable, pero también come, también duerme, también tiene necesidad de salir y cuando él sale, pues el que sabía del otro y ahí la cosa se complica. Entonces la intención es que la familia sepa este tipo de cuestiones para poderlo trabajar. ¿Qué momentos críticos identificamos en este momento? Uno de primera mano es que podamos ver en el círculo azul, por ejemplo, la atención en los menores de edad, en los pacientes geriátricos, por supuesto, considerar también en ese sentido aquellos pacientes que tienen alguna discapacidad motora primordialmente, que serían las áreas de riesgo más importantes que nosotros pudiésemos buscar en lo que son los procesos de primer nivel de atención. Hay más situaciones interesantes y hay más situaciones de complejidad en ese sentido.
Simplemente nosotros debiésemos de voltear los ojos también cuando aquellos equipos de transporte de los pacientes pudieran no tener mantenimientos preventivos o pudieran no tener mantenimientos correctivos. Alguna vez pudieran encontrar ustedes sillas de ruedas que en vez de 4 ruedas tienen 3 que no funcionan. ¿Y quién se dio cuenta? El paciente, porque le tomó una foto. Oye, es que tú tienes que tener mecanismos suficientes para anticiparte a ese tipo de cuestiones y evitar riesgos a los pacientes. Ocurre que los barandales que estás teniendo en los servicios no suben y bajan correctamente. Pues es que no lo has reportado, y si tú no lo reportas, el de conservación no te lo va a ir a arreglar. Allí el detalle sería, ya se lo reporté y el otro no ha venido, la responsabilidad es del otro. Pero al margen de eso, el paciente se te cayó, la responsabilidad es de la unidad, y en ese sentido empiezan los problemas, que son situaciones inadecuadas. ¿Qué ocurre cuando llevas a un paciente al hospital? El médico le dice, aquí tiene su pase al hospital, lléveselo inmediatamente porque el paciente está muy mal. Y el de la ambulancia lleva, lo sube, y debe él también de observar mecanismos en la camilla del transporte para evitar este tipo de cuestiones. Que no se corra, que no se ruede, todo ese tipo de detalles son bastante interesantes. Que vaya alguien más con ese paciente, no puedes transportar un paciente en una camilla de ambulancia él solo, o sea, no, oye, es que no tiene familiar, pues tiene que irse alguien con él. Tengo mucha gente, pues manda una enfermera. No tengo más que 2 enfermeras, pues manda a la trabajadora social o manda a alguien más, pero el señor no se puede ir solo. Que son situaciones importantes que nosotros tenemos que ir viendo en ese sentido como tal. Entonces, por ahí es importante que vayamos recordando que existen conceptos muy definidos que debemos incorporar a nuestro arsenal de conocimientos. Estamos hablando de medicina familiar, sí, pero tenemos que aprender a manejar las metas internacionales de seguridad como parte de nuestra actividad cotidiana. Estamos hablando de medicina familiar, sí, pero también tenemos que ser conscientes que existen derechos generales que los pacientes deben de tener. Y si nosotros cuidamos este concepto, esto es una de las mejores maneras de poder evitar un conflicto. De entrada, el poder identificar esos conceptos es sumamente importante. Por supuesto, también identificar para nosotros que existen también lo que es la protección hacia los profesionales de la salud, y eso es algo bastante importante como tal. Dentro del marco de conocimientos y del preámbulo de cosas, existen diferentes modelos de competitividad. El del IMSS no es el único, existen diferentes áreas donde se manejan conceptos diferentes, pero sí es al menos uno de los más completos. A grosso modo, los componentes que pueden tener los modelos de calidad implican conocer a los usuarios, tener una situación, ir identificando sistemas en donde el primero es el de usuarios, en donde habrá usuarios internos, usuarios externos, y allí es donde implica conocer nuestra comunidad. ¿Quién conoce mejor nuestros pacientes cuando ya se ha durado 20 y tantos años en el mismo consultorio? Pues ya empezaste a atender a los bebés cuando llegaste al consultorio y ya empezaste a llevarles el control prenatal a esos pacientes, a esos bebés. Entonces, esa pertenencia a la comunidad es importante, esa pertenencia al consultorio es importante. Cada uno de nosotros sabrá si se tiene que cambiar de unidad o no. Habrá gente que se cambie por motivos diversos, pero cuando creces junto con la comunidad, eso es algo bastante interesante de conocer. Debes de conocer primordialmente aquellos usuarios que son presentes, potenciales y futuros. ¿Qué ocurre si en tu comunidad empieza a llegar una planta nueva de trabajo? Pues ahí es un área donde también tienen que considerarse las cosas. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la Clínica 19 en Apodaca, Nuevo León, en donde a una comunidad cercana a Pesquería, ahorita le llamamos Pescorea, llegó ahí la planta Kia Motors. Pesquería tiene una comunidad, es una comunidad de 20,000 habitantes. En 2 años la planta Kia Motors le metió 20,000 trabajadores. Entonces 20,000 y más 20,000, la población se duplicó en 2 años. Eso no fue lo interesante. Aquí lo interesante es que llegaron de primera mano 200 coreanos, directivos mayores. De esos 200 coreanos, 5 hablan coreano, inglés y español. Otros 2 te hablan coreano y te hablan inglés, y los otros nomás te hablan coreano. Y te dijeron, ¿cómo le vas a hacer? No te preocupes, tienen servicios de gastos médicos y se van a un hospital privado. Pero ocurre que después llegaron 800 más. Ahora sí se puso la cosa crítica.
Pues también les van a dar gastos privados y todos, sí, pero ya tienes que empezar la interacción con la comunidad. Entonces, el conocer a los usuarios presentes, potenciales y futuros es una necesidad de lo que es el personal directivo y es una necesidad también de nosotros como médicos en un consultorio. Saber qué tipo de pacientes pudiéramos tener e ir segmentando la población en tantos subgrupos podamos tener. Sabemos de antemano que ahorita si quisiéramos hablar de cantidades de pacientes en las unidades de medicina familiar, pues más o menos todas andan como en unos 115, 120 diabéticos y como unos 150 hipertensos, en lo promedio, por ahí andan las cosas. Entonces, ir segmentando esa población es el conocimiento propio de los usuarios y más allá de ir poniendo los documentos en un papel, el objetivo es que el personal directivo conozca estos conceptos, que el personal operativo conozca eficientemente a su población, que son de los aspectos que siempre se piden en ese sentido. Aquí existen conceptos interesantes en donde tenemos que ir hablando de lo que sería el liderazgo, que es propio del área directiva en un momento dado, la planeación estratégica, que es lo que yo voy a hacer, con diferentes documentos de gestión que me permitan anticipar a las cosas. Si en una unidad de medicina familiar mi problema primario es la prematurez, pues ir identificando aquellas acciones que me permitan anticiparme a las cosas. Si en esa unidad de medicina familiar mi problema lo es los envíos que estoy dando al segundo nivel de atención, porque idealmente debiesen de ser del 7% de tu consulta, bueno, pues también tendríamos que ir viendo cuál es el problema como tal. Si nosotros pudiéramos decir, oye, es que mi problema realmente es la aplicación de lo que son los biológicos, es la realización de las detecciones que debe de tener nuestra población, ahí es donde están las áreas de oportunidad. Precisamente en la planeación estratégica existen documentos de gestión que nosotros debiésemos de ir marcando para que las cosas vayan por un mejor rumbo y que las cosas caminen como debe de ser. Cada uno de los conceptos toma una connotación importante. Cuando hablamos de los resultados nos estamos refiriendo a aquella información gráfica que nos permite poder anticipar y hacer la toma de decisiones. No basta con decir tengo una reunión cada lunes, tengo una reunión cada miércoles con mi personal. Si mi personal no conoce de qué se trata, tenemos que informarle al personal operativo cuáles son los resultados de la gestión, cómo van los indicadores de la unidad y cómo se está traduciendo en sí lo que implica su servicio como tal. Existe un concepto interesante que se llama talento humano y ahí es donde vamos plasmando todas aquellas características que nuestro personal pudiera tener. Resulta relevante saber que tu señorita asistente médica del consultorio, aparte de ser asistente, es licenciada en computación. Oye, resulta interesante que tu ingeniero de conservación, aparte de eso, pues también es músico. Resulta interesante saber qué cosas tienen como habilidades el personal porque forma parte del talento humano que tú puedes tener en las unidades médicas. A ver, ya llegó el primer coreano en la clínica. ¿Quién habla coreano? Pues nadie. Bueno, pero cuando menos, ¿quién habla inglés? Ah, pues fíjate que es el doctor Francisco que está en el consultorio y es en la mañana. Perfecto. Pero también la señorita enfermera que está en la tarde también te lo maneja. Bueno, ir identificando todas esas áreas son bastante interesantes para ver el talento humano. Tuve la oportunidad de trabajar ahí en Monterrey con gente que sabía inglés, francés y alemán. Entonces, prácticamente por donde te la pusieran, resolvíamos el problema. Y eso es algo bastante importante. Yo hablo español, pero aquello sí. En ese sentido. Entonces, habrá que considerar también todos los procesos que tengan que ver con la innovación, información y conocimiento e innovación. No se trata de decir, tengo el producto más reciente o tengo la aplicación más interesante. Hay que ver para qué y cómo se tiene que aplicar. El tener una aplicación no es solamente para poder dar un concepto, también hay que trabajarlo como tal. Vamos a mostrar ese detalle en ese sentido. Nosotros estamos desarrollando encuestas de satisfacción por la vía electrónica. Las encuestas ordinarias usualmente se hacen en papel y se aplican durante los diferentes momentos en la consulta externa. Pero ¿qué ocurre con las encuestas que se llaman ENSAT? Que son encuestas en donde te revisan infraestructura, te revisan personal, te revisan procesos, y esas encuestas tienen que ser encaminadas hacia mejorar la calidad, la seguridad y la atención que estamos otorgando a las familias. ¿Qué ocurre de primera mano cuando un paciente llega a la unidad? Pues lo primero que tendríamos que hacer en una encuesta de satisfacción es que nosotros pudiéramos preguntarle
¿Cómo encontró la limpieza de la unidad? Si decimos, oye, pues está bien mal, ya sabíamos, bueno, sí, ¿cuánto personal tienes para trabajar? ¿Cuántos insumos tienes para trabajar? ¿Tienes jornadas autorizadas, sí o no? Bueno, al margen de eso, al paciente eso no le importa, lo que quiere es ver la unidad limpia y quiere ver la unidad funcional. Y ahí empiezan una serie de conceptos que son bastante interesantes. Entonces, si tú diseñas encuestas de satisfacción para medir esos detalles, puedes aplicar estos conceptos como tal. Simplemente los ítems son sencillos: excelente, buena, regular o mala. Este tipo de resultados se tienen que analizar durante la junta de trabajo, durante la junta de gobierno, durante los momentos de minutas que nosotros hagamos con el personal y tomar una decisión de qué se trata. Fuera de hacer eso, ese es el trabajo de escritorio. Hay que levantarse del escritorio e ir con el personal de básicos y acompañarlo en sus recorridos para poder ver que efectivamente aquella puerta no cierra bien, para poder ver que efectivamente no tienen bolsas verdes, para ver que efectivamente les falta tal o cual cosa, y eso contribuye a lo que es la limpieza como tal. ¿Cuánto tiempo se tienen que desplazar para depositar la basura común y en dónde la están almacenando? Que son situaciones bastante interesantes que se desprenden cuando hacemos una encuesta de satisfacción. Las encuestas de satisfacción son instrumentos importantes actuales para lo que es el ejercicio de nuestro trabajo. Otra área donde se queja mucho la persona, ¿cómo encontró la limpieza de los baños? Y ahí empieza el problema con los baños de los pacientes y empieza el problema con los baños del mismo personal, más lo que nosotros mismos podamos contaminar y la cultura que debiésemos desarrollar. Porque de repente encuentras cosas interesantes en los baños del personal, no de los pacientes. Y ahí las cosas pues ya se ponen más que patéticas. Hemos visto unidades donde en vez de en los contenedores de bolsas rojas, pues le meten los cartuchos del tóner o le meten los restos del periódico, y es una situación más que inconsciente, es una situación agresiva, ¿no? Que daña la unidad como tal. Entonces, aquí hay diferentes preguntas que tú puedes ir haciendo para ir elaborando tu encuesta de satisfacción e ir midiendo esos aspectos con la comunidad como tal. Comente su grado de satisfacción con la atención médica recibida y ahí le pondrá a él si está o no satisfecho como tal. Estos conceptos que les estoy pasando los aplicamos en forma de encuestas electrónicas que lo hacemos durante la consulta, que lo hacemos durante los momentos de la permanencia de los pacientes en los consultorios y que lo vamos haciendo a través de tabletas electrónicas, a través de teléfonos celulares, a través de equipos de cómputo fijos, en diferentes modalidades, pero todos llegan a una hoja de Excel en donde en forma automatizada generamos las gráficas y hacemos la toma de decisiones. Cuando un personal nuestro está ejecutando este tipo de encuestas, nosotros ya estamos recibiendo la información en la dirección de la unidad para hacer la toma de decisiones en forma anticipada. No tenemos que esperarnos a la Junta de Gobierno porque ya lo estamos sabiendo en ese momento. Al ser un formato electrónico, pues es sumamente sencillo y ágil de poderlo manejar. Entonces, habrá diferentes conceptos en donde nosotros podemos ir viendo cuáles son las categorías del talento humano en donde se trata mejor a la persona o donde la percepción del usuario dice que es donde tuvo una mejor experiencia. Ahorita estamos muy en boga revisando los tiempos y por ahí empiezan algunos conceptos de la organización de la consulta para poder saber cuánto tiempo esperan los pacientes en la consulta y poder tomar decisiones sobre qué áreas pudieran ser complejas, qué cosas son los que necesitan trabajar, y entonces por diferentes servicios y por diferentes áreas podemos empezar a ver algunas cosas que puedan ser interesantes en ese sentido. Este tipo de cuestiones considérenlo como una sugerencia, como una propuesta, lo que son las encuestas electrónicas de satisfacción, para que nosotros vayamos viendo hacia dónde se aterrizan las cosas. Aquí tenemos algunas de las pantallas que nosotros estamos utilizando en formatos electrónicos. En este tipo de formatos electrónicos, esta foto que les muestro es la clínica donde trabajo actualmente y en donde nosotros nos hemos dado la tarea de hacer una educación en salud a la población. Tenemos materiales en videos educativos a la comunidad, en donde hablamos de las maniobras de RCP como capacitación a los usuarios, y ese tipo de situaciones son interesantes de poderlas abordar. Tenemos también aquellas aplicaciones para que podamos enseñar a nuestra población cuál es el manejo correcto de los glucómetros. Ocurre que en tu consulta tú le dices, es la aplicación de insulina 10 unidades en la noche, aplíquesela. Bueno, sí, ¿y luego qué vamos a hacer? De primera mano aplíquesela y mide el resultado. ¿Y cómo lo mide? El glucómetro es un aparatito chiquito que viene con un instructivo en 3 idiomas, en español, en portugués y en francés, pero ocurre que las letras son bien chiquititas.
y ocurre que el paciente tiene cierta discapacidad visual. ¿Cómo le hace? ¿Quién le explica cómo se usa el glucómetro? Ahí tenemos un video para que ellos lo puedan trabajar, nuestros pacientes se ven beneficiados de eso. Tenemos videos para ver cómo se aplica correctamente la insulina. Son materiales educativos dirigidos a los pacientes, son materiales educativos dirigidos a la comunidad, y la pretensión es que se mejore lo que es nuestra base de datos. Ya sabemos cuántos diabéticos tenemos, ya sabemos quiénes son los que se aplican insulina, ya sabemos cuántos son los que nos falta por insulinizar, pero a los que se están manejando ya con insulina tienes que decirles cómo, y en tus tiempos ajustados de trabajo tal vez no tengas el tiempo suficiente para hacerlo. En todo momento, yo quiero llamar su atención a que en estos materiales no aparece el director, aparece el personal que debe de aparecer, aparecen los trabajadores, y eso es algo bastante interesante, porque usualmente el directivo en turno tiene las palmas de todo y es la primera cara que tú ves. Aquí no. Entonces, esto es algo interesante porque están participando en las diferentes categorías. Tenemos materiales en video para orientar fehacientemente a los usuarios sobre los trámites que tienen que hacer para registros, para procesos diversos en la unidad. Estos son algunos de los detalles que algunos quieren hablar y otros no, pero también tenemos mecanismos y videos para poderle mostrar a los pacientes los momentos de la atención en las unifilas actualmente, en las unidades médicas del Seguro Social, y también tenemos la mención insistiendo, que se ven diferentes categorías trabajando ahí, y tenemos en sí la mención de lo que son las gestiones y los trámites que tenemos que desarrollar hacia otras partes y que tenemos que desarrollar al exterior. Por supuesto, hay conceptos interesantes. Estas son encuestas que también manejamos en forma interna, en forma electrónica, y es un sistema de vigilancia de eventos centinela y riesgos, que en ese sentido son materiales que se han tomado de publicaciones del Seguro Social y que aplicamos nosotros en la clínica donde estamos trabajando. Este tipo de conceptos tienen que ver con diferentes momentos y diferentes materiales. Hay que identificar qué paciente es, cuáles son sus datos de identificación primordialmente, cuándo ocurrió el evento, que son situaciones interesantes. Este tipo de ligas las distribuimos a través de formatos electrónicos, las mandamos por WhatsApp, las mandamos por correo, las mandamos en lo que son los equipos de cómputo del personal de la unidad, no son al exterior, este es de manejo interno, puesto que son situaciones para ver eventos de riesgo. En todo momento nos interesa ver, dentro de este sistema de gestión de riesgos, nos interesa saber si hubo un problema, que el personal me lo diga en forma anónima, a través de esta encuesta. Y me interesa saber en qué tipo de servicio ocurrió. Oye, se me cayó un paciente, sí, pero ¿en dónde? ¿En la consulta o en la atención médica continua? No, fue en laboratorio en la mañana, venía hipoglicemia y le tomaron sangre y ¡pum! Y cae. Bueno, pues esas son situaciones importantes que debes de saber. Por supuesto, tenemos que recordarle al personal cuáles son los momentos críticos, qué es un evento centinela, qué es un evento adverso, qué es una cuasifalla. De repente, cuando el directivo maneja estos conceptos, ya se lo sabe y lo maneja tan ágilmente que le dice al visitador: mira, lo tengo en el documento de gestión, lo tengo en la minuta de trabajo, lo tengo en la planeación estratégica, lo tengo en el programa de trabajo, está por todos lados. Se lo sabe el personal. Llegas y le preguntas: ¿qué es un evento centinela? Y ahí empieza a patinar la cosa. No se trata de exhibir a nadie. La liga que tú le das tiene ese concepto ya. Un evento centinela, pues, es un suceso imprevisto, resultado de la atención médica, que produce la muerte del paciente, la pérdida de la función, el órgano o cirugía incorrecta, y entonces nosotros tenemos que cuestionar qué originó el evento, en dónde fue el problema, cómo estuvieron las cosas, para que nosotros podamos saber si este tipo de detalles los tenemos que trabajar y los tenemos que evitar. Por supuesto, también tenemos que saber si es un evento centinela, qué consecuencias tuvo. ¿Este paciente se murió? ¿Este paciente tiene una pérdida permanente de la función? ¿El paciente tiene una pérdida de un órgano? Bueno, todos esos son detalles sumamente complejos, pero que tenemos que evaluar en su justa dimensión, porque hay responsabilidad, y en esa responsabilidad pueden salir raspados más de un profesional de la salud y o más de un establecimiento. También es prudente saber qué es un evento adverso. Estamos hablando de aplicación de encuestas electrónicas, Entonces son encuestas electrónicas en un sistema de riesgos para manejarlo y trabajarlo en las unidades de medicina familiar. Los eventos adversos serán aquellos daños resultados en la atención médica y que no son por las condiciones basales del paciente. Entonces sí tendríamos que saber qué fue lo que originó el evento adverso. Y nuevamente empezar a ver en nuestra gama de trabajo aquellos conceptos que nos orienten hacia dónde ocurrió ese evento adverso, de qué se trata, qué ocurre.
Pues fíjense que nosotros tenemos aspectos interesantes dentro de las unidades médicas que han ocurrido, que hace el directivo médico en turno. Aquí no ha pasado nada y se oculta el evento, se oculta la noticia por temor a que lo regañen, por temor a que la unidad se vea afectada en su imagen. Pero el objetivo es que tenemos que darnos cuenta de qué son las cosas. A nadie le gusta analizar las quejas, pero las quejas las tenemos que analizar para saber en dónde está el problema y para saber cómo tenemos que anticiparnos y cómo tenemos que resolver aquellas cosas. Esto es algo muy típico que puede ocurrir en las áreas de las farmacias de nuestros establecimientos médicos. Ocurre que llega un paciente y en vez de darle una dicloxacilina, le das una nifedipina, un furantoína, una cosa así. Entonces, ocurre que le estás dando a un paciente un medicamento que no es el correcto y que si se surte en esa condición es un problema, porque el paciente va a tener un efecto adverso. No será lo mismo que tome la dicloxacilina a que tome la fenitoína, por ejemplo. ¿Por qué se le llamaría Quasifaya? Pues fíjate que el directivo es bien entrón y baja y está al frente de sus pacientes y al frente de su personal y va y se mete a farmacia y empieza a despachar. Está dando el ejemplo, le toman la foto y todo el mundo contento, pero ocurre que no está llevando los procedimientos como deben de ser y hay riesgo. Entrega un producto por otro. No es lo mismo el metoprolol que la metoclopramida, pero ocurre que entonces no lo identificas prudentemente y no identificas en dónde están las señalizaciones para el manejo de productos y eso te mete en un problema. Entonces, esos son eventos de Quasifaya. Son algo que pudo potencialmente causar algo problemático en el paciente, pero que no lo ha alcanzado a trabajar como tal. Y eso es algo interesante que nosotros debiésemos de ver. Todos estos son componentes de nuestra encuesta encuesta del sistema de vigilancia de riesgos y eventos en la Clínica 31 y con gusto nosotros compartimos el material con quien lo solicite sin ningún problema. Aquí la intención es que podamos hacer una relación, un nexo con todos los colegas y aprovechar los materiales que nosotros tenemos dentro de su justa medida y por supuesto siempre estamos pendientes de todos aquellos procesos de benchmarking que pudiéramos solicitar y que pudiéramos realizar. Ya trabajamos con colegas en este momento en Toluca, en Mexicali, en Aguascalientes y eso es algo bastante interesante para nosotros. Entonces hay diferentes elementos que pueden tener en este tipo de encuestas. También tenemos ahí como un cierre de evento como tal, los 10 derechos generales de los y las trabajadoras de la salud. Entonces tenemos que saber que existen metas internacionales de seguridad que revisar, tenemos que saber que existen procesos de higiene de manos que tenemos que considerar, tenemos que saber que existen actualmente procesos de certificación y acreditación para todos los establecimientos médicos, para todas las unidades de medicina familiar y para los propios procesos como tal en sí. Tenemos que saber que existe todo eso. También tenemos, por supuesto, saber que existen formas de poder medir la calidad, de poder medir la seguridad y de poder irnos anticipando a aquellos riesgos que los pacientes tengan. Eso es algo bastante interesante que nosotros tenemos que ver en todo momento. El liderazgo que nosotros podamos ejercer en todas las áreas de la medicina es esencial. Es cierto, tenemos que identificar cuáles son las funciones familiares. Es cierto, tenemos que identificar cómo se hace una intervención en crisis. Sí, cierto, pero también tenemos que manejar esto, porque forma parte de lo que es el quehacer médico, porque forma parte de lo que es el quehacer profesional, y esa es una de las situaciones importantes que nosotros tenemos que empezar por ver. Entonces, en lo global, sí la invitación pues a que las cosas se hagan. Ahí están los materiales educativos, en todo momento les comparto la liga que puedan, para que ustedes puedan tener las cosas como tal y que pudiéramos en un momento dado ir pudiendo manejar ese tipo de conceptos. Vamos a ver si me dan una oportunidad. Lo bueno es que aquí en internet funciona muy bien, ¿no? Así como uno checar su Facebook. Entonces este tipo de cuestiones son bastante interesantes para que las podamos ir aterrizando y que las podamos ir viendo en todo momento. Y quiero ver si hay manera de que se conecte esto para que ustedes puedan ver algo más. Y si no, pues se los voy a tener que platicar. Vamos a ver. Vamos a ver. Es cosa de que funcione. Cerrando los ojos, teniendo paciencia. ¿Ya viste lo que le subí?
Regiones de Yucatán. Grupo de 11. Bueno. Aquí está el formato electrónico que nosotros manejamos en la clínica como tal, y con esto me quiero referir a lo siguiente. En la clínica donde trabajo actualmente lo hacemos con recursos propios, lo manejamos nosotros mismos, no le pedimos ayuda a nadie porque somos autosuficientes, porque en el talento humano dentro de nuestra unidad existe personal suficiente para hacer una edición de documentos, existe personal suficiente para ir creando las cosas, pero vayan viendo que dentro de esos conceptos aquí tenemos la encuesta, y la tenemos en inglés, y la tenemos en español, y la tenemos en inglés. Ahí el que la quiera ver donde considere que sea prudente, pues lo puede ver en un momento dado. Estos son detalles bastante interesantes. Todos los materiales en videos que nosotros tenemos están a la vista de todos. Ahí está la liga electrónica que nosotros debemos de tener. Si esto tiene audio estaría excelente para 2 minutos de fama, estaría bastante interesante. Si hay manera de que se pueda ver oír este audio. Las emergencias ocurren en cualquier momento y lugar. Estar preparado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tú puedes ayudar. Ese día salí a correr como todas las mañanas. Me sentía un poco mal, un poco de indigestión y un dolor en el pecho, pero no le hice caso. Pensé que esto no podría pasarme a mí. Corriendo me desmayé. Si ve que una persona se desploma repentinamente, arrodíllese a un costado de ella y evalúe el nivel de conciencia, moviéndole y hablándole. Usted u otra persona busque ayuda, marcando al 911. Ok. Miren, el detalle es, aquí en este momento, nosotros poder ver que existen pues trabajos que ustedes pueden revisar ahí sin mayor problema. Que precisamente están para poderlos compartir y que nosotros podemos en un momento determinado poder considerar todos esos detalles. Estos elementos nosotros los compartimos sin mayor dilación con quien desee tener una relación con nosotros en la Clínica 31 a nivel profesional, por supuesto, y estamos en eso, poder hacer una cooperación con nosotros, con ustedes como pacientes como tal. Entonces, en ese sentido, pues, aquellos conceptos de calidad y seguridad vamos a tratar de compartirlos, vamos a tratar de crecer juntos, que ese es uno de los aspectos bastante importantes para poderlo hacer. El que guste, con toda confianza, se puede comunicar con nosotros a esa unidad. Ahorita en un ratito más nos podemos ver, si lo desean, y podemos compartir todos los materiales, o bien compartir aquellas cosas que ustedes están trabajando también en ese sentido. De esta manera, pues yo cierro la participación ahorita para que pues demos paso a los siguientes momentos. Únicamente les pediría también un detalle que he solicitado a la parte de organización. Nosotros somos un grupo médico, no ando vendiendo libros, yo no vivo de vender libros, es una situación interesante, pero sí me resulta prudente comentarles que somos un grupo de colegas que estamos trabajando, médicos mexicanos, médicos de Brasil, médicos de Chile, médicos de Bolivia, y dentro de ese equipo de trabajo tenemos al menos ya hicimos un primer libro que está traducido al inglés, al español, al portugués, y se está trabajando al bengalí para que se distribuya en la India y en Bangladesh. En ese mismo tenor, el otro libro fue un libro que se llama Habilidades, se llama Relación Médico-Paciente, compartiendo experiencias, y en este momento tenemos disponible este trabajo que está encaminado hacia lo que serían habilidades para médicos en servicio social, que no necesariamente son médicos que no necesariamente son aspectos que tengan que ver en el servicio social, son aspectos importantes que les pueden servir y que les pueden ser útiles. Yo aprovecho el espacio para que quede por ahí el comentario y les insisto mucho, no andamos vendiendo libros, lo que estamos diciendo es que somos un grupo de colegas bastante inquietos y que estamos siempre en disposición de participar. Entonces, en todo momento les agradezco su atención. Si tienen algo que comentar, pues me lo dicen. Si tienen algo de qué acusarme, me lo dicen ahorita, porque si una vez que me baje ya no van a poderlo hacer.
Bueno, muchas gracias, doctor. En el marco del 29º Congreso Nacional de Medicina Familiar y el tercer Congreso Regional de Medicina Familiar, el Colegio Mexicano de Medicina Familiar y la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar otorgan la presente constancia al doctor Gerardo Ramírez Sandoval por su participación como ponente con el tema calidad y seguridad en la atención de la familia. Asimismo, le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias.